Muy buenas a todos los seguidores de atletismo. Tenemos las Brooks Ricochet para analizar. Ricochet en inglés es básicamente un impacto contra el suelo que rebota y es uno de los mejores nombres, de los nombres que mejor pega para una zapatilla, porque la verdad es que es lo que ofrecen las Ricochet. Es una zapatilla súper radical para el volumen y el peso que tiene. En teoría es una zapatilla mixta en todos los aspectos en cuanto a mediciones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es una zapatilla con un carácter brutal y es una zapatilla difícil de recomendar para un corredor, precisamente por esa radicalidad que tiene. Es una zapatilla que como compuestos principales en mediasuela tiene el DNA MP en la parte superior. Este DNA MP ya lo hemos visto en las Levitate o en las Bedlam. Es básicamente un poliuretano Elastopan Light Sports que denomina BASF, y es un poliuretano bastante denso, con muchísima capacidad de rebote, es de naturaleza expansiva. Y lo que ha hecho Brooks es ponerle una película de TPU, que es lo que vemos en color metalizado alrededor. Es un plástico, una capita de plástico que contiene ese poliuretano interno y hace que cuando aterrizamos, en vez de comprimirse y expandirse lateralmente, lo que hace el TPU es contenerlo y básicamente canalizar ese retorno de energía hacia el corredor para tener una respuesta muy grande. Ricochet en inglés es básicamente un rebote contra el suelo. Generalmente se utiliza para denominar un rebote contra algo por parte de una bala, y es básicamente el mejor nombre que se le puede poner a esta zapatilla, porque es básicamente eso. Es una zapatilla súper radical, muy muy rápida, con muchísima pegada, y que va a ser muy difícil de recomendar precisamente por esa radicalidad que tiene. Como vemos, la geometría del DNA MP está muy bien pensada también. En la parte del talón tenemos un perfil cortito de DNA MP, y esto básicamente es porque donde interesa este material innovador es en la parte delantera, que como vemos tiene el doble de cantidad en la parte delantera que en la trasera, porque en la parte delantera, en el impulso, es donde necesitamos esa capacidad reactiva. La parte trasera, en la parte baja de toda la zapatilla, tenemos el Biomogo DNA, y como vemos tiene un cortecito para que en el aterrizaje la compresión sea más fácil y sea el Biomogo DNA el que dé un poquito de amortiguación. Es básicamente la única amortiguación que tenemos en la Ricochet. El DNA MP no nos va a dar casi amortiguación en esta zapatilla. Toda la amortiguación que tenemos va a ser del Biomogo DNA. Eso lo que ha hecho es... se han escuchado muchas críticas a Brooks con esta zapatilla con respecto a esto. Y es que la gente esperaba ese tacto del poliuretano que tenemos en las Levitate. Y esta zapatilla no tiene ese tacto de poliuretano en el aterrizaje. Sí que tiene el impulso en la parte delantera, pero en la parte trasera es una zapatilla bastante clásica de Brooks, similar a lo que eran las Ravenna o las Lounge, pero un poquito más firme gracias a esa capita de DNA. Es una zapatilla de amortiguación firme, incluso para algunos corredores se podría decir que dura. Es más bien de amortiguación media tirando a firme, encuadrándola en zapatillas mixtas. No es una zapatilla muy amortiguada. Más cositas que podemos hablar de las Ricochet. Pues tenemos una suela que combina un poco lo que suele utilizar Brooks en sus zapatillas mixtas, como en las Lounge. Tenemos un talón bastante clásico, con un cortecito, una separación y una modularización en la parte trasera, el Caterpillar Crashpad que denominan ellos, para que al aterrizar esa deformación se vaya adaptando. Pero a partir de esta zona tenemos una especie de antepié muy largo. Ya lo vimos en las Mazama, por ejemplo. En zapatilla rápida, Brooks últimamente está extendiendo el antepié un poquito más hacia atrás,
para que la transición, en vez de aterrizar de talón, pasar a medio pie y a partir de aquí despegar, lo que hace es empezar la última fase de la pisada desde aquí atrás. Y como vemos, ha extendido el DNA MP de gran tamaño, lo ha extendido hasta casi la zona central de la zapatilla para tener esa última fase de pisada, digamos que se inicia un poquito antes. Es una zapatilla que para ser mixta o mixta radical es bastante duradera. Vemos que tiene muchísimo brown rubber, caucho en la parte trasera, sigue teniendo estos taquitos con geometría en cuña. Vemos que esta parte trasera es más alta que la parte delantera para facilitar el agarre y la transición en la última fase. Y quizás lo que más me ha gustado de la zapatilla es el aber. Sigue una misma pauta que las Bedlam y las Levitate, sobre todo en la parte media y trasera. Tenemos un fit knit muy agradable, con un talón que recoge muy bien. Vemos la forma ergonómica del talón. La parte superior han puesto una tira elástica para ajustarnos y darnos sensaciones de más seguridad en el talón. Es muy agradable, no molesta. Quizá en esta zona de aquí algún corredor podría llegar a molestarle un poquito. No ha sido mi caso. Vemos que tiene un poquito de acolchado, lo suficiente para una zapatilla de este tipo. Es muy recomendable atárselas con seguridad, un poquito prietas en esta zona. Y teniendo en cuenta eso, creo que no deberíamos tener muchos problemas en la zona del talón. El resto del upper se separa un poco de las Levitate y de las Bedlam, y es que en la parte delantera es un poquito menos agradable y más protegida la parte delantera que en esas zapatillas. Es algo bastante lógico porque las Ricochet son unas zapatillas, como digo, bastante radicales. La parte que menos nos ha gustado de la Ricochet es probablemente su peso. 292 gramos es un peso bastante elevado para una zapatilla con este carácter y para los ritmos donde la Ricochet va bien. Debería pesar alrededor de 260-265 gramos como mucho. Lo que pasa es que el DNA MP pues es un material bastante pesado, están trabajando en ello. Pero bueno, es algo que se nota. Si sois corredores en los que se fijan mucho en el peso de la zapatilla, esta es una zapatilla donde el peso se nota muy concentrado en la parte baja. No es nada torpe, pero sí que se nota un poco más pesada de lo que debería. Sobre todo a la hora de la dinámica. Tiene una dinámica muy buena, pero ese peso le penaliza un poquito. El otro problemilla que le he encontrado es a la hora de recomendarla. Es una zapatilla compleja porque digamos que tiene todos los atributos de una mixta pura y dura, pero le falta la amortiguación, un toquecito de amortiguación blanda. Es una zapatilla con una radicalidad de casi una voladora tranquila, pero no tiene la amortiguación que tiene una mixta. Incluso la Lounge tiene un tacto más agradable que esta Ricochet, así que es una zapatilla complicada. Es una zapatilla que puede ir muy rápido, entre 4.30 y 3.45 es una zapatilla que se puede llevar y funciona perfectamente. Yo la he apretado y la zapatilla respondió perfectamente a pesar de su peso, se mueven bien. Pero, como digo, no es un producto totalmente redondo. A mí es una zapatilla que me ha gustado mucho. El peso no es una cosa súper importante, salvo en competiciones donde vayas a hacer marca. Así que a mí me ha funcionado bastante bien, sobre todo en farlegs o en carreras de 5 hasta 10 kilómetros. A los ritmos que he comentado, 4.30, 4, es donde mejor se mueve esta zapatilla. Pero no es una zapatilla para hacer rodajes largos.
Si fuese de calidad preparando un 10 kilómetros o una media a 1,25, una cosa así, la valoraría como zapatilla de rotación para entrenos de calidad y competir. Pero como digo, es complicado recomendar la Ricochet para muchos corredores. Particularmente me ha gustado mucho, pero como digo, tiene algunos detalles a mejorar. La horma, por ejemplo, me ha encantado, me ha ido como un guante, se ajusta muy bien el talón, el mediopié es suficientemente seguro para los ritmos a los que vamos a ir con esta zapatilla, y el antepié tiene el espacio perfecto. Permite un poquito de expansión de dedos en la parte delantera, tiene un antepié bastante largo, las costuras no molestan en ningún sentido, incluso es una zapatilla buena para plantillas porque no tiene un arco marcado. Vemos que es bastante plana, no es como otras Brooks que tienen un arco marcado y aunque con plantillas suelen ir bien, una zapatilla más bajita en esa zona hace que una plantilla personalizada funcione bastante mejor. Aquí tenéis la Ricochet, tenéis muchos más datos en la prueba escrita en la web, y hasta un próximo vídeo.